Hola, hoy le venimos a hablar sobre la filosofía antigua. La filosofía antigua es el período de la historia de la filosofía occidental que corresponde a la Edad Antigua. Comprende la filosofía griega, presocrática y helenística, y la filosofía romana. Uno duró más de 1100 años, desde alrededor del año 600 AC, con Tales de Mileto, hasta el siglo V DC, cuando los últimos neoplatónicos estaban activos. Sus principales ubicaciones fueron la antigua Grecia y el Imperio Romano. La filosofía de la antigüedad fue limitada geográficamente en el Mediterráneo. Los filósofos de la antigüedad pueden dividirse a grandes rasgos en diferentes grupos. Primero, los filósofos anteriores a Sócrates, llamados presocráticos alrededor del 600-400 AC, y conocidos por dar el paso del mito al logos. Luego, el período clásico griego, que comienza con Sócrates, alrededor del 500-300 AC. Platón, alumno de Sócrates, y Aristóteles, alumno de Platón, se convirtieron en dos de los filósofos más importantes e influyentes, conocidos como los socráticos mayores. Otros contemporáneos fueron los sofistas y los socráticos menores megáricos, cínicos y cirenaicos. Finalmente, la filosofía del período helenístico siguió al período clásico, seguida por la filosofía de la antigüedad tardía, que incluyen a los epicúreos, los estoicos, los escépticos y los neoplatónicos. Otras tradiciones filosóficas importantes de la antigüedad fueron la filosofía china y la filosofía india. Influyentes fueron las culturas del judaísmo, el antiguo Egipto, el imperio persa y Mesopotamia. En las regiones del creciente fértil, Irán y Arabia surgió la literatura filosófica de los libros sapienciales y que hoy domina la cultura islámica. La literatura sapiencial temprana del creciente fértil era un género que buscaba instruir a las personas sobre la acción ética, la vida práctica y la virtud a través de historias y proverbios. En el antiguo Egipto, estos textos eran conocidos como Sebaít, enseñanzas, y son fundamentales para nuestra comprensión de la filosofía del antiguo Egipto. La astronomía babilónica también incluyó muchas especulaciones filosóficas sobre la cosmología que pudieron haber influido en los antiguos griegos. La filosofía judía y la filosofía cristiana son tradiciones religio-filosóficas que se desarrollaron tanto en Oriente Medio como en Europa, que comparten ciertos textos judaicos primitivos, principalmente el Tanaj, y creencias monoteístas. Los pensadores judíos como los geonim de las academias talmúdicas en Babilonia y el filósofo Maimónides estudiaban la filosofía griega e islámica. Más tarde, la filosofía judía estuvo bajo fuertes influencias intelectuales occidentales e incluye las obras de Moisés Mendelssohn, quien marcó el comienzo de la Ascalá, también conocida como la Ilustración judía, el existencialismo judío y el judaísmo reformista. La filosofía persa preislámica comienza con el trabajo de Zoroastro, uno de los primeros promotores del monoteísmo y del dualismo entre el bien y el mal. Esta cosmogonía dualista influyó en los desarrollos iraníes posteriores, como el maniqueísmo, el mazdaquismo y el zurbanismo. La filosofía de la antigüedad o simplemente filosofía antigua se extiende desde aproximadamente los siglos VII, BC hasta los siglos V.C. ¿Qué fue la filosofía antigua? La filosofía antigua es el período de la historia de la filosofía occidental que corresponde a la Edad Antigua. Comprende la filosofía griega, presocrática y helenística, y la filosofía romana. Duró más de 1100 años, desde alrededor del año 600 A. En la filosofía clásica y tradicional la realidad ha sido considerada en estrecha relación con los conceptos de esencia y existencia. Tal es el fundamento del llamado argumento ontológico. Se postula un ser necesario que, visto desde el punto de vista religioso, sirve de fundamento racional para el concepto de Dios. Nos ocupamos hoy de los filósofos griegos antiguos porque sus problemas son nuestros problemas. El conocimiento, la verdad, la felicidad, el mundo, la racionalidad de la acción. Primeros filósofos griegos. Presocráticos Tales de Mileto, 624-546 AC. Anaximandro de Mileto, 610-545 AC. Heráclito de Éfeso, 540-480 AC. Pitágoras, 569-475 AC. Sofistas. Sócrates, 470-399 A. Platón, 427-347 A. Aristóteles, 384-322 A. La filosofía antigua se le conoce como filosofía antigua debido al tiempo donde tuvo su surgimiento. Su principal objetivo, como el de la filosofía en general, era la de tomar el pensamiento racional para darle sentido o razón a la realidad, al cosmos, y demás.
Comprende la filosofía griega, presocrática y helenística, y la filosofía romana. Duró más de 1100 años, desde alrededor del año 600 AC, con Tales de Mileto, hasta el siglo VI DC, cuando los últimos neoplatónicos estaban activos. Sus principales ubicaciones fueron la antigua Grecia y el Imperio Romano. Del mito a la filosofía antigua surgió en Grecia alrededor del siglo VI AC, se acredita a Tales de Mileto el primer intento por dar una explicación última de la realidad. En ese sentido, la filosofía, en sus orígenes, se aproximaba a otras formas de conocimiento como el mito, la religión o la poesía. La búsqueda de la filosofía antigua se centraba en la transformación del individuo. Entonces la filosofía buscaba una conversión conducente que abonara no en el pensamiento sino en el vivir. Una característica muy importante de los filósofos clásicos fue su dedicación en todas las etapas a la investigación, desarrollo, estudio y enseñanza de diversas áreas del conocimiento como ética, lógica, física, matemáticas, estética, filosofía política o retórica, entre otras. Tales de Mileto, vivió antes de Cristo, además de ser uno de los 7 sabios, es considerado el primer filósofo precisamente por haber sido el primero en intentar dar razón de la estructura y formación del universo. El punto de partida de la filosofía antigua fue el materialismo filosófico. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, pese a todas las diferencias existentes entre ellos, suponían que todas las cosas proceden de un principio único y, además material. En la filosofía clásica y tradicional la realidad ha sido considerada en estrecha relación con los conceptos de esencia y existencia. Tal es el fundamento del llamado argumento ontológico. Se postula un ser necesario que, visto desde el punto de vista religioso, sirve de fundamento racional para el concepto de Dios.